Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bueno, vamos a otros asuntos. Está con nosotros Juan Martín Pérez, secretario ejecutivo de Tejiendo Redes de la Infancia en América Latina y el Caribe. Como siempre, Juan, me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, estimado Juan Francisco. Gracias por esta oportunidad. Pues se ha hablado de esta crisis migratoria, ahora agravada por la desaparición del título 42 el pasado 11 de mayo, y esto ha generado muchas dudas, muchos abusos también de quienes prometen cosas imposibles a los migrantes, pero se ha hablado muy poco de ellos, de los niños, de los infantes, que luego también son abandonados a su suerte por sus padres porque creen que si llegan así a la frontera, las autoridades estadounidenses se van a tocar el corazón y los van a dejar pasar. Mira, Juan Francisco, tenemos que recordar que la movilidad humana o la migración es un hecho, no va a cambiar y lamentablemente va a seguir incrementando porque los detonantes de esta migración en ya no solamente Centroamérica, literalmente toda la región, pues siguen creciendo, y me refiero a las condiciones de pobreza cada vez más aguda, la violencia que está creciendo en los territorios y el derecho a la reunificación familiar, que siguen siendo los tres grandes detonantes de la migración. Y específicamente con este fenómeno que estamos teniendo en el último tiempo, que ya hemos insistido, e incluso al menos ya estamos casi a una década. Quizá recordarás, Juan Francisco, cuando Barack Obama en 2014 habló de una crisis humanitaria específicamente en niñez migrante, y pese a que estamos cerca de cumplir una década, los patrones y las respuestas que han tenido las autoridades frente a lo que vemos es exactamente la misma, que ha sido militarizar las fronteras, tratar de generar pues mecanismos legales o pues de alguna manera terror hacia las personas migrantes, y lo más lamentable, Juan Francisco, es usar a la población migrante como moneda de cambio en negociaciones políticas entre los gobiernos y al interior de cada país. Y precisamente los niños y niñas son los más afectados porque requieren protección internacional reforzada. Creo que es central recordar que los niños y niñas migrantes que viajan solos no son la mayoría de la población migrante, representan un segmento importante, sobre todo hombres adolescentes, y hay muchos niños y niñas pequeñitos que van con su familia, lo que conocemos como unidades familiares. Todas y todos ellos tienen protección, o deben de tener derecho a una protección prioritaria. Hay varios componentes, además de los detonantes que los llevan a salir y huir de su contexto familiar, y hay que tenerlo aquí pues con mucha empatía, Juan Francisco, es que lo que dejan atrás es peor a lo que se van a enfrentar, y aquí es a donde creo que tenemos mucha responsabilidad, en el caso concreto de México, de cómo el crimen organizado literalmente tiene el control territorial de toda la ruta migratoria. El crimen organizado está encontrando en la población migrante, y muchos, particularmente adolescentes y niñas, pues objetos para poder generar ingresos ilegales, y me refiero a partir del reclutamiento ilegal, de la explotación sexual, y por otra parte todo el negocio que autoridades corruptas tienen alrededor también de esta población migrante. Y en contraparte, lo que estamos enfrentando en el caso mexicano no es solamente lo mínimo de sentido común de la hospitalidad mexicana que históricamente nos ha caracterizado, sino usar, como lo comenté, a la población migrante en las negociaciones con Estados Unidos. Recordarás esta negociación vergonzosa y pública de junio de 2019 con el señor Trump, que amenazó con aranceles, y en el caso mexicano se terminó poniendo a la Guardia Nacional a sellar las fronteras y perseguir familias. Y eso no ha cambiado, sigue exactamente ahora. Y lo que está haciendo Biden, que también montó su campaña siendo empático y solidario con la comunidad latina, y que se mantuvo el título 42 de Trump, en cuanto termina, crearon otro, el título 8, pero además aquí con muchas más graves violaciones al derecho internacional al condicionar el asilo a un hecho administrativo. Esto claramente viola todos los acuerdos internacionales, y de fondo, Juan Francisco, siguen sin atender los temas de origen.
los países centroamericanos, fundamentalmente Honduras, Guatemala, El Salvador, siguen teniendo la fragilidad interna, las falta de respuestas de sus gobiernos, altos niveles de corrupción. Lo mismo pasa en México, y al no querer resolverlo desde los temas de origen de nuestros países, termina mucho más sencillo individualizar o responsabilizar a la migración y convertirla ahora, como lo está haciendo en Estados Unidos los republicanos, en el gran enemigo. Y hay otros analistas, Juan Francisco, habrás escuchado, que ya están planteando cómo al interior de los Estados Unidos Trump volvió a traer el mismo argumento del fantasma del comunismo, que durante la Guerra Fría era lo que alimentaba la tensión y la política interna. Ahora es la migración. Y estamos hablando de seres humanos en condiciones muy graves, huyendo de condiciones muy severas, con una falta de sensibilidad, pero sobre todo con una afectación central para ellos, porque el crimen ahora pues es el que más está ganando con esta población. Juan Martín Pérez, pues vamos a estar muy pendientes de este asunto y muy atentos a tus comentarios, porque vaya que el tema de los niños migrantes debe estar en la agenda siempre de los medios. Te agradezco profundamente, creo, Juan Francisco. Tomando un fuerte abrazo también a don Ricardo. Gracias. Gracias, muy amable, fuerte abrazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.